Si bien es muy poco hablado por las siguientes generaciones mexicanas, y a las culturas indígenas se les suele nombrar como culturas muertas, culturas agresivas y anticuadas, como algo desvanecido por el tiempo. Pero la verdad es que muchos descendientes del México precolombino están aún y están más vivos de lo que la población promedio suele pensar, pues el pensamiento indígena prevalece en el lenguaje, en las costumbres de los habitantes de las sierras, selvas, desiertos y pueblos, perdidos en la geografía mexicana y ahora más que nunca resaltan su cosmovisión en contraste con la occidental. Pero no solo eso, hay muchas cosas que aún se están estudiando y se están revaluando respecto a lo que ya conocíamos acerca de ellos. León Portilla intenta convencernos de que entre los pueblos indígenas, mayas, zapotecos, aztecas y toltecas, había un pensamiento filosófico auténtico y equiparable en estatura y dignidad, pero sobre todo en contenido, al de los filósofos griegos clásicos, hallando similitudes, analogías y coincidencias principalmente en los cuestionamientos y las reflexiones que pueden evidenciarse en los pocos textos sobrevivientes recuperados del genocidio español. A partir de la filosofía nace la psicología, la cual hay indicios de su existencia y práctica por esas culturas. Acompáñenos en este viaje para conocer un poco más de cerca a estas increíbles culturas. Psicología maya. Los mayas disponían de complejas representaciones y clasificaciones de la enfermedad mental en las que había designaciones distintivas para la demencia o la locura. Coil. Estas enfermedades eran interpretadas y tratadas por brujos, hechiceros y por sabios adivinos, pero también por unos curanderos, que hacían oficio de médicos y de psicólogos, y que privilegiaban un acercamiento más acorde con la moderna racionalidad terapéutica occidental. Los curanderos interrogaban a los enfermos, analizaban la sintomatología, empleaban ocasionalmente la auscultación, diagnosticaban los trastornos y echaban mano de los más diversos tratamientos, entre ellos la cirugía, una elaborada herbolaria y refinadas técnicas psicoterapéuticas. La cultura maya parece haber puesto la palabra, la narración y específicamente la confesión en un lugar central del tratamiento de la enfermedad. La psicoterapia de los antiguos mayas parece preservarse, al menos de manera parcial, entre sus descendientes indígenas en Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán. El tratamiento psicoterapéutico trata de producir cambios en el estado emocional, actitudes y conducta social del enfermo. También se distingue por elementos característicos, entre ellos el ritual, con el que se reconstruyen las relaciones del paciente con el universo social y sobrenatural, el fatalismo del enfermo y el papel activo y autoritario del curandero, la conducción de la fuerza emotiva del grupo hacia el doliente, la importancia del parentesco y la representación de la curación como un asunto familiar. La unión corporal y espiritual es tan íntima para los tzotziles que todas las enfermedades tienen que interpretarse inevitablemente como psicosomáticas, ya que todo lo que afecta al espíritu también influye en el cuerpo y viceversa. La psicología purépecha. Para los purépechas no hay ningún indicio de la dualidad cuerpo o alma, en la que todo está centrado en una interacción entre el cuerpo y la sociedad, y en la que se trata el cuerpo como algo abierto que a través de todo aquello que entra, sale o hace contacto con él, influye en los otros miembros del tejido sociocósmico en el que se encuentra dentro. Podemos decir que estas interacciones son el psiquismo de una psicología purépecha, que se nos presenta como una psicología esencialmente social. En el caso de la civilización azteca, la estrecha vinculación del hombre con el universo puede apreciarse en la comprensión de la enfermedad, como desequilibrio entre los elementos del cielo y tierra, de frío y calor, de oscuridad y luz. Entre los tratamientos físicos o químicos a los que recurrían los aztecas para curar o prevenir las enfermedades mentales, había jugos, pulque, el temazcal, inhalaciones de humo, tabaco como tranquilizante y para dar ánimo, sueño, sustancias machacadas y puestas en la cabeza de los enfermos, ungüentos corporales preparados de tejidos y excrementos de ocelote con resinas. Todas estas recetas obedecían a una visión en la que lo corporal y lo anímico, lo espiritual y lo material, se compenetraban recíprocamente, se asimilaban lo uno a lo otro y sellaban así la inseparabilidad esencial entre cada individuo y su entorno. La civilización azteca también ofrecía figuras equivalentes a los de los modernos psicólogos, que se encargaban de los problemas emocionales de los niños, y en particular el lector de destinos, que se especializaba en el conocimiento del calendario y tenía capacidad para hacer pronósticos, además de desempeñarse como terapeuta empírico.
El Tonalpooki, un hombre sabio y anciano con gran autoridad moral, daba consejos a los sujetos que sufrían trastornos psíquicos, interpretaba lo que les ocurría y ponía en práctica métodos terapéuticos para restablecer el equilibrio emocional. El Tonalpooki también debía curar al Yolopuliuki, al que actualmente consideraríamos loco, enfermo mental o psicótico, y el que se trataba con la técnica del Nahualatoli. Otras fuentes mencionan que la psicoterapia consistía en el uso de palabras suaves, para mostrarle al sujeto su reflejo en un espejo, para explicarle su mal y para motivarlo a esforzarse en pasar por encima de su lloro y su tristeza. En una perspectiva centrada en la colectividad y no en el individuo, el propósito final era solucionar un problema comunitario que impedía a la comunidad llevar una vida normal. Para entender la manera en la que se entendían las enfermedades mentales en el México colonial, primero hay que entender la manera en la que este mismo fenómeno se comprendía en España, antes de la conquista. Muchas de las percepciones de las ciencias durante la Edad Media en España fueron resultado de una unión del reino bajo una identidad religiosa, debido a las cruzadas durante ese tiempo. Debido a esta conciliación religiosa, la Iglesia tomó control de la ciencia y la filosofía en esta región. La manera en la que este paradigma afectó su percepción de la psiquiatría se ve reflejada en los escritos de psicopatología de Santo Tomás de Aquino, un filósofo muy influyente. Tomás de Aquino lideró los conceptos acerca de la enfermedad mental en Europa. Él consideraba que la mente podía ser afectada por razones sobrenaturales y por causas biológicas también. Eso se traduce en una clasificación en dos ramas: enfermedades mentales causadas por demonios, generalmente por falta de fe o prácticas herejes, y condiciones naturales, como la debilidad mental, letargia, melancolía y epilepsia. Para los enfermos mentales por las denominadas causas biológicas, la manera en la que se trataban eran mediante hospitales de caridad. La Iglesia era la encargada, en conjunto con donaciones de las personas, del tratamiento y cuidado de estos enfermos. Para las personas de las cuales se sospechaba que su enfermedad mental era producto del demonio, otro destino les aguardaba. La Santa Inquisición juzgaba a estas personas y les investigaba en busca de prácticas demoníacas, muchas veces a base de tortura y un sistema punitivo del cual era imposible salir. Las prácticas de la Santa Inquisición fueron producto de un texto producido en Europa medieval, conocido como el Malleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, un texto que buscaba describir los síntomas y signos de malestares producidos por la brujería y prácticas demoníacas, siendo un manual diagnóstico para la cacería de brujas y herejes. Este documento entonces sentó las bases para la persecución de muchos enfermos mentales en Europa durante la Edad Media. Esta fue la visión de las enfermedades mentales que los españoles trajeron a México durante la conquista. Ahora vamos a ver de qué manera evolucionó esta perspectiva en el México colonial. Una de las primeras cosas que cambiaron en México durante la conquista fue la religión, pasando de tradiciones mayas y aztecas a un pensamiento católico. Una costumbre que fue traída con eso fue la creación de hospitales de caridad para los enfermos. Motivado por una orden religiosa, el Hospital San Hipólito fue fundado en lo que hoy es la Ciudad de México. Este hospital fue fundado por Fray Bernardino Álvarez. Acogía y daba posadas a personas pobres y enfermas. Lo que hizo este hospital diferente a los demás era el hecho que aceptaba enfermos mentales. Al tener esta política, el hospital fue obteniendo fama, y en un punto derivaban a este lugar pacientes de otros lugares del país. El tratamiento de estos pacientes cambió en comparación con España, en donde la mayoría de los internos psiquiátricos eran mantenidos en bañeras frías y en camisas de fuerza. Fray Álvarez tenía otra filosofía, de mantener a los internados lo más libres que se pusiera, incluso asignarles trabajo en el convento, y si tenían un mal día, eran asignados celdas para que no pudieran dañar a sus compañeros. Incluso el Fray Álvarez se cuenta por algunos biógrafos que tenía una costumbre de vestirse junto a otros cuidadores de las mismas ropas que los enfermos albergados. El fray veía a los enfermos como cualquier otra persona y promovía esta visión. Trataba de hacer que las personas vieran que los enfermos mentales no son diferentes a las demás personas y que cada uno de nosotros también estamos un poco locos.
Otra cosa que cambió fue el tratamiento terapéutico. Aunque bastantes textos de medicina para aflicciones mentales mayas fueron quemados, se tiene evidencia de tratamiento terapéutico con hierbas medicinales usadas por ellos y un sistema de clasificación de enfermos también similar al que tenían los mayas. Este hospital, aunque español, también usaba conocimientos mayas que les resultaban útiles. Pero no todo fue una revolución en un buen sentido. De la misma manera que lo hizo en España, la Santa Inquisición se asentó en México. Gran parte de la conquista española fue en cuanto a la religión, cosa de la cual la Inquisición trataba de cuidarle celosamente. Hay registros de personas indígenas quemadas en la hoguera o ejecutadas en la horca, por pertenecer a grupos diferentes religiosos. Aunque en México la cultura española cambió y evolucionó en cuanto al tratamiento de enfermos, este solo era para personas convertidas religiosamente. Pero aún con esta nueva cultura impuesta, México se separó filosóficamente de alguna manera de España, e incluso incluyó en su paradigma conocimientos nativos, creando una nueva cultura de enfermedad mental en México, drásticamente diferente a la nativa, pero no completamente española. Ahora bien, tenemos que hablar sobre la psicología crítica mexicana. ¿Qué es la psicología crítica mexicana? Bueno, como vimos, es necesario hacer un análisis sobre algunos discursos, investigaciones, demás reflexiones sobre el psiquismo, todo esto para entender cómo era la psicología concebida en siglos anteriores. Pues bueno, hace unos instantes vimos que muchas de estas ideas engloban creencias filosóficas y religiosas. Entonces, la pregunta obligada es, ¿de verdad existe una psicología crítica mexicana? Hoy en día sabemos que existen algunas incursiones marxistas, freudianas, pero también es muy importante hablar o dar cabida a estos espacios para posicionamientos indígenas, antiimperialistas, que suelen ser muchas veces igualitarios y antidiscriminatorios. También han llegado a ser tachados como anarquistas. No obstante, es interesante abordarlo porque una de las alternativas o posibilidades futuras es una psicología crítica zapatista. El movimiento conductista. El movimiento conductista es, en muchos aspectos, más radical que el otro gran movimiento de la psicología mexicana. Toda la psicología tradicional es rechazada sin compromisos para construir una nueva psicología. Entonces, es importante hablar del movimiento conductista porque gracias a él, en México hubo la investigación amplia y sistemática con métodos y técnicas modernos. También esa investigación se desarrolló en procedimientos aplicados a la educación, a la psicología clínica, social y del trabajo. Se fundaron centros de investigación, se organizaron algunos congresos, simposios y reuniones científicas, se publicaron libros y revistas, en fin. Fue un gran hito para la psicología mexicana en su momento. Por otro lado, tenemos que abordar el contexto histórico y cultural en Latinoamérica sobre la enfermedad mental. Entonces, si tomamos como referencia un punto clave para la psicología, vamos a encontrar a la psiquiatría. Dentro de la psiquiatría se adoptaron o incorporaron algunas realidades culturales y epistemológicas. Todo eso como consecuencia de esto llamado globalización y cambio tecnológico. Entonces, tomando como referencia ese ejemplo tan puntual, vamos a encontrar la influencia de 3 escuelas psiquiátricas. Número 1, francesa, número 2, alemana y número 3, inglesa. También se incorporaron algunas ideas epistemológicas de escuelas psiquiátricas italianas, españolas, estadounidenses y rusas. Sin embargo, las más fuertes son las primeras 3. Entonces, si queremos entender esta evolución de la conceptualización sobre la enfermedad mental, tendríamos que entenderla como un mestizaje intelectual, es decir, ver convergencias culturales y epistemológicas para un mismo fin, la psiquiatría. Basta hablar hoy en día sobre tal vez la APA, que es mejor conocida como la Asociación Psicológica Americana, o también referencias bibliográficas como el DSM-5, ese libro tan popular que todos conocemos para la clasificación de síndromes y trastornos, que son, como ya veremos, de influencia norteamericana. Es por ello que tenemos que entender
a la enfermedad mental en Latinoamérica y en México como un mestizaje intelectual por las influencias de otros países. Pero no podemos dejar de lado a otro gran movimiento que es la psicología social, aunque si bien es de orientación norteamericana, sirvió mucho para la psicología ya que se dieron algunos movimientos transculturales de los cuales surgieron investigaciones con relación a temas de la cultura mexicana, el carácter nacional, así como también características de la personalidad de niños y adultos mexicanos. Temas diversos como el autoestima, la interacción social, la estructura familiar en México, problemas de comunicación social y otras perspectivas críticas sobre los tópicos que nos aquejan hoy en día como sociedad. Es decir, que todo esto nos lleva a contemplar otros enfoques y también sería importante hablar un poco brevemente sobre el freudomarxismo y la psicología marxista. Bueno, pues el freudomarxismo, aunque es novedoso para algunos, encuentra sus orígenes en el psicoanálisis freudiano y la filosofía de la escuela de Frankfurt. Algunos de los toques de la psicología social francesa llegaron a México a través de psicoanalistas argentinos y así se encontraron algunos adeptos para que durante muchos años se enseñaran a profesionales de origen sudamericano. Entonces, esta psicología de bases marxistas surgió en los 80s y se propuso como alternativa ante un método histórico y dialéctico. Para comprender el fenómeno educativo, también encontramos algunas problemáticas sociales, teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, todas ellas con perspectiva dialéctica, y entre algunos referentes importantes están Vygotsky y Luria. ¿A dónde llegamos con todo esto? Bueno, a manera de reflexión me gustaría decirles que es importante estar orgullosos sobre esta transición y el desarrollo de la psicología en México. Hoy en día podemos presumir de obras sobre psicología como la psicología del mexicano, algunos ejemplares de rasgos de nacionalidad o la psicología universal en México. Y pues bueno, no me gustaría terminar este video sin antes citar algunas palabras del doctor Cornejo Cabrera, quien en algún momento llevó un experimento en algunos grupos indígenas y él dijo lo siguiente: exploramos la psique de los indígenas de acuerdo con las doctrinas de la psicología experimental, siguiendo la técnica de los test psicométricos. Apoyamos nuestros resultados en el método estadístico para calcular los índices a partir de numerosas aplicaciones que nos acercan a una realidad. Consideramos en consecuencia al indígena agrupado, es decir, en colectividad. No es aislado, no es de individualidad, puesto que su vida es de agrupamiento, y de esta manera ingresamos nuestra investigación en el área de la psicología social. Pues bueno, es evidente que hoy en día necesitamos una psicología universal. Es decir, todo esto me lleva a pensar que es importante construir una psicología que tenga preocupaciones definidas, no únicamente por sectores específicos, sino por grupos ricos, pobres, en marginación, en integración, de algunos mestizajes, también de diferentes etnias, de letrados y también de analfabetos. Entonces, simplemente una psicología que atienda los problemas de su realidad social.